Esta es una historia real sobre un crimen que ocurrió en Patraix, Valencia. Un hombre apareció asesinado en el salón de su casa. Lo más inquietante es que, a primera vista, todo indicaba un robo. Pero la escena escondía una verdad mucho más oscura. Estás en escena del crimen y te invito a investigar conmigo un misterio que cambió para siempre la vida de una familia. ¿Qué harías si la persona en quien más confías fuese la que planeó tu muerte? Patraix es un barrio tranquilo en Valencia, España. Sus calles estrechas, sus cafés familiares y su ambiente comunitario lo convertían en un lugar ideal para vivir. Allí residía Antonio Navarro, un empresario de 45 años, ingeniero, padre, amigo y esposo. Antonio era conocido por su amabilidad, su seriedad profesional y su vida aparentemente estable. Llevaba varios años casado con María Jesús Moreno, una mujer sonriente y religiosa que lo acompañaba a misa cada domingo. La pareja no tenía hijos, pero compartían un piso amplio en la calle Humanista Mariner, donde la rutina era predecible y, a simple vista, feliz. El 16 de agosto de 2017, esa rutina se rompió para siempre. Eran las 10:30 de la noche cuando los vecinos escucharon un grito, un ruido seco y luego silencio. María Jesús apareció minutos después en la calle pidiendo ayuda. Decía que habían entrado a robar a su casa y que su marido estaba herido. Cuando la policía llegó, encontró a Antonio sin vida, tendido en el salón. Tenía varias puñaladas en el pecho y el cuello y un charco de sangre bajo su cuerpo. No había señales de forzamiento en la puerta. Nada había sido robado. Y lo más desconcertante, María Jesús no mostraba signos de haber estado presente durante un ataque tan brutal. Dijo que estaba en otra habitación y que al escuchar los ruidos bajó corriendo. Desde ese instante comenzó una investigación que revelaría un entramado de mentiras, manipulaciones y un plan meticuloso de asesinato. Pero en ese primer momento, nadie imaginaba que detrás de la escena había algo más que un simple robo fallido. La policía interrogó a María Jesús en el lugar. Ella parecía en estado de shock. Repitió que habían sido ladrones, que todo sucedió muy rápido y que apenas vio lo que pasó. Cuando se le preguntó por qué no había llamado inmediatamente a emergencias, dijo que se bloqueó, que salió a la calle en busca de ayuda. La explicación no convenció del todo a los agentes, pero no había pruebas suficientes para dudar de ella. Aparentemente. Al día siguiente, la noticia se esparció por los medios. Hombre asesinado en Patraix durante un intento de robo. Pero algunos periodistas locales empezaron a notar inconsistencias. Los vecinos no recordaban haber visto a nadie extraño en el edificio. La zona de acceso no mostraba signos de entrada forzada. Y lo más intrigante, el asesinato fue extremadamente violento. No era un crimen cometido por un ladrón improvisado. Era personal, era pasional. Antonio Navarro no era un hombre con enemigos conocidos. Su círculo más cercano lo describía como discreto, amable y centrado en su trabajo. Sin embargo, tras su muerte, comenzaron a salir a la luz detalles de su vida privada que, hasta entonces, se habían mantenido ocultos. Según algunos amigos, Antonio estaba en un proceso de distanciamiento con María Jesús. Había comentado que la relación ya no funcionaba, que sentía que ella era controladora, posesiva y que últimamente lo vigilaba constantemente. Incluso había mencionado la posibilidad de separarse, pero no lo hizo, tal vez por miedo, tal vez por costumbre. Lo que nadie sabía es que María Jesús ya tenía otro hombre en su vida.
Un supuesto amigo llamado Salvador Rodrigo. Era 18 años menor que ella, desempleado y sin antecedentes penales conocidos. Afirmaba estar ayudando a María Jesús con algunas gestiones personales. Lo que no sabían era que entre ambos existía una relación sentimental secreta y que juntos habían empezado a planear algo más que una simple escapatoria amorosa. Durante las primeras semanas, la policía siguió investigando con la hipótesis del robo, pero algo no cuadraba. Los movimientos de María Jesús antes y después del crimen empezaron a ser revisados con más detalle. Su teléfono mostraba llamadas sospechosas. Sus declaraciones eran contradictorias. Y lo más alarmante, una cámara de seguridad de una tienda cercana registró algo que lo cambiaría todo. A Salvador Rodrigo, entrando al edificio el día del asesinato, a la misma hora en que Antonio fue asesinado. La investigación dio un giro radical. Lo que parecía un asalto se convirtió en un crimen pasional. Pero aún no se sabía cómo, ni por qué, ni quién exactamente lo había cometido. ¿Fue Salvador quien apuñaló a Antonio? ¿O fue María Jesús quien lo planeó todo? ¿O los dos? Aquí es donde empieza la verdadera historia, una historia de celos, engaño y manipulación. Porque mientras la policía se adentraba en la vida de María Jesús, descubrieron que esta no era la primera vez que alguien cerca de ella acababa muerto. Años antes, otro hombre que había tenido una relación sentimental con ella también había fallecido de forma extraña. La coincidencia era demasiado fuerte para ser ignorada. Lo que estás a punto de descubrir es una cadena de eventos que revela no solo la mente calculadora de una mujer capaz de todo por amor o por dinero, sino también cómo una mentira bien contada puede desviar la atención de la verdad durante semanas, incluso meses. ¿Quién mató realmente a Antonio Navarro? ¿Qué papel jugó María Jesús? ¿Y qué llevó a un joven sin antecedentes a involucrarse en un crimen tan atroz? La historia apenas comienza y las piezas de este rompecabezas aún no encajan del todo. Pero una cosa está clara, Antonio no murió por azar. Alguien lo quiso muerto y esa persona no estaba muy lejos. El crimen en sí mismo fue tan violento como meticuloso. Y aunque a primera vista parecía una agresión improvisada, cada detalle en la escena revelaba una intención más oscura y planificada. Lo que le ocurrió a Antonio Navarro no fue un error ni un acto de desespero. Fue una ejecución, y lo más escalofriante, el asesino entró y salió sin ser detectado. ¿O tal vez alguien lo ayudó desde dentro? La noche del crimen, Antonio y María Jesús habían cenado juntos. Habían visto la televisión en el salón y según la versión inicial de ella, él se quedó en el sofá mientras ella fue a otra habitación a ordenar unos papeles. Fue entonces cuando, supuestamente, alguien entró en la casa y atacó a Antonio. Pero esta versión comenzaba a tambalearse con cada nuevo detalle que salía a la luz. El cuerpo de Antonio presentaba múltiples heridas punzantes. 8, para ser exactos. 4 de ellas en el cuello y otras 4 en el pecho. Heridas profundas, dirigidas a órganos vitales, hechas con una fuerza significativa. La autopsia reveló que Antonio intentó defenderse. Tenía cortes en las manos y en los brazos, señal clara de que luchó por su vida. Lo que también llamó la atención fue que no había signos de lucha en la habitación, ni muebles caídos, ni objetos rotos, lo que sugería que el ataque fue sorpresivo y que Antonio fue tomado por sorpresa, posiblemente mientras estaba sentado o en una posición indefensa. Otro dato inquietante: el arma homicida no fue encontrada en el lugar del crimen. Si hubiera sido un asalto espontáneo, lo lógico sería que el agresor huyera rápidamente, dejando atrás el cuchillo. Pero en este caso no fue así. Quien mató a Antonio se tomó el tiempo de llevarse el arma, posiblemente para evitar que pudiera ser rastreada o analizada.
Esto, para los investigadores, era una señal clara de premeditación. Y entonces surge una pregunta clave. ¿Cómo entró y salió el asesino del edificio sin ser visto? La puerta principal no tenía daños. Ninguna cámara del edificio registró a un desconocido entrando por la entrada principal. Y si realmente había sido Salvador Rodrigo, el amigo y amante de María Jesús, quien había cometido el asesinato, ¿cómo había accedido al piso sin dejar rastro? La respuesta comenzó a construirse lentamente, pieza a pieza. El acceso al edificio requería una llave o que alguien desde dentro abriera. Y esa persona, todo indicaba, fue María Jesús. Además, los investigadores descubrieron que no era la primera vez que Salvador visitaba el piso. Los vecinos lo habían visto antes, pero pensaban que era un primo o un conocido lejano. Lo que no sabían era que él y María Jesús llevaban más de un año manteniendo una relación en secreto. Incluso viajaban juntos bajo pretextos religiosos o familiares. Cuando revisaron las llamadas del móvil de María Jesús el día del asesinato, encontraron que había hablado varias veces con Salvador horas antes del crimen. Lo más sospechoso fue una llamada de 3 minutos hecha apenas 30 minutos antes de que Antonio muriera. Ninguno de los dos pudo explicar de qué hablaron. La excusa fue ambigua. «Cosas personales», dijo ella. «Una conversación sin importancia», repitió él. Pero para los investigadores ya era evidente que allí había algo más. No era solo un crimen pasional, era un crimen organizado. Durante los días siguientes, la policía reconstruyó el itinerario de Salvador Rodrigo. El joven, de 27 años, sin trabajo y sin rumbo claro, parecía haber sido fácilmente influenciado por María Jesús. Algunos testimonios revelaron que ella lo convencía de que Antonio era un hombre violento, que la maltrataba psicológicamente y que solo eliminándolo podrían estar juntos. Salvador, enamorado y sin criterio, empezó a creerse el relato. Según los fiscales, María Jesús fue tejiendo una telaraña de manipulación que lo llevó a convencerse de que matar a Antonio era un acto de justicia y también de amor. La noche del 16 de agosto, Salvador entró al edificio entre las 21:30 y 21:45. Lo hizo sin forzar la puerta. Muy probablemente, María Jesús le abrió desde el interfono. Subió al piso, esperó a que Antonio estuviera solo en el salón y lo atacó. Las heridas indican que fue un ataque directo, sin previo aviso. Luego huyó con el arma y se deshizo de ella en un contenedor de basura a varios kilómetros del lugar. Ese cuchillo nunca fue encontrado. María Jesús, mientras tanto, fingió conmoción. Gritó desde la ventana, pidió ayuda a los vecinos y actuó el papel de esposa desesperada. Pero sus lágrimas no eran reales. Su actuación fue tan convincente que incluso algunos policías, al principio, dudaron de su posible implicación. Lo que no sabían era que estaban frente a una mujer fría, calculadora y capaz de manipular a quien fuera para conseguir lo que quería. El informe forense estableció que Antonio murió entre las 22:00 y las 22:10. El tiempo coincidía con el registro de la cámara de seguridad que captó a Salvador saliendo del edificio apenas 5 minutos después. El joven vestía una sudadera con capucha y su rostro apenas se distinguía. Pero cuando la policía comparó su complexión física y sus movimientos con los de otros registros anteriores, la coincidencia era clara. Era él. No había duda. La única que quedaba era si María Jesús había participado directamente en el asesinato o si simplemente lo había orquestado todo. El crimen, ya no cabía duda, fue premeditado. El arma desaparecida, el acceso facilitado desde dentro, la manipulación emocional de un tercero, todo apuntaba a un plan trazado con frialdad. Pero lo que más desconcertaba a los investigadores era el móvil. ¿Por qué María Jesús quería ver muerto a su esposo?
¿Era por amor a Salvador? ¿Por odio a Antonio? ¿O había algo más detrás? Dinero, herencia, venganza. Los motivos aún no estaban claros, pero lo que sí estaba evidente era que María Jesús no era una simple viuda traumatizada. Era la pieza clave de un crimen meticulosamente diseñado. Cuando un hombre muere asesinado en su propia casa y la escena parece demasiado limpia, hay una pregunta que debe ser respondida antes que cualquier otra. ¿Quién se beneficia con su muerte? Y en este caso, las respuestas apuntaban a dos personas muy cercanas a la víctima. Una de ellas era su esposa, la otra, un hombre más joven, con un pasado desconocido y una relación secreta. Antonio Navarro tenía una vida organizada, predecible, pero también tenía sospechas. Desde hacía meses sentía que algo en su hogar no iba bien. Algunos amigos recordaban que él había confesado sentirse observado, controlado, como si alguien le vigilara a cada paso. Según uno de sus compañeros de trabajo, Antonio había pensado en instalar cámaras en casa, solo por precaución. Nunca llegó a hacerlo. No imaginaba que la amenaza estuviera tan cerca. Los investigadores pronto centraron su atención en los dos principales sospechosos, María Jesús Moreno y Salvador Rodrigo. Lo más intrigante era que, aunque Salvador tenía las manos manchadas de sangre, había indicios suficientes para sospechar que no actuó solo. De hecho, algunos detalles hacían pensar que fue un peón en un juego mucho más grande. Comencemos por él. Salvador era un joven sin estudios universitarios, con trabajos temporales y una vida marcada por la inestabilidad. No tenía antecedentes penales, pero sí un perfil fácilmente influenciable. La relación con María Jesús comenzó como una amistad. Ella lo conoció en un entorno religioso, en una comunidad católica donde ambos coincidían en misas, grupos de oración y actividades espirituales. Pero pronto esa relación se tornó en algo más. Testigos aseguraron que ella se refería a Salvador como un alma perdida que necesitaba guía, mientras que él la veía como una figura casi maternal, protectora, y luego como objeto de deseo. Lo que más desconcertaba a la policía era la capacidad de María Jesús para manipularlo. En sus mensajes, recuperados del móvil, ella mezclaba pasajes bíblicos con promesas de amor eterno. Le decía que su esposo era un hombre malo, que la hacía sufrir, y que Dios había puesto a Salvador en su camino para liberarla. Era una narrativa peligrosa, construida cuidadosamente para transformar a un joven sin rumbo en un ejecutor silencioso. Cuando fue detenido, Salvador negó su participación. Dijo que no recordaba nada, que esa noche estaba en otro lugar. Pero las cámaras, los registros de llamadas y los testimonios lo colocaban en la escena, y cuando los investigadores lo presionaron, su relato empezó a desmoronarse. Dijo que María Jesús le pidió que fuera a la casa, que le dijo que Antonio estaba fuera, que solo necesitaba ayuda con unos muebles. Cuando llegó, se encontró con Antonio y discutieron. La discusión escaló. Dijo que se defendió. Pero eso no explicaba las 8 puñaladas, ni el robo del arma, ni la huida tan precisa. Era evidente que mentía, pero también era evidente que no actuó sin motivación externa. María Jesús, por su parte, mantuvo siempre una actitud de víctima. En cada interrogatorio repitió la misma historia, que no sabía nada, que estaba en shock, que amaba a su esposo, lloraba, se aferraba a su rosario y pedía que encontraran al culpable. Sin embargo, las pruebas la delataban. Su teléfono la conectaba con Salvador antes, durante y después del crimen. Su cuenta bancaria mostraba movimientos sospechosos. Había hecho retiros importantes en efectivo semanas antes del asesinato. Además, según los investigadores, tenía acceso a un seguro de vida que beneficiaba directamente a ella en caso de la muerte de Antonio.
un seguro de 150.000 euros. ¿Casualidad? Uno de los puntos más extraños del caso fue la insistencia de María Jesús en que Antonio era violento con ella. En los días posteriores al crimen, afirmó a la policía y a conocidos que sufría abusos psicológicos, que él la humillaba y la hacía sentir miserable. Pero ninguno de los amigos de Antonio confirmó nunca esas actitudes. Al contrario, decían que él era reservado, sí, pero nunca agresivo. Incluso su médico de cabecera negó haber recibido quejas de ese tipo. No había denuncias, ni partes médicos, ni indicios de maltrato. Era un relato construido después de su muerte. Los interrogatorios revelaron más contradicciones. María Jesús no pudo explicar por qué su teléfono estaba apagado justo en el momento del crimen. Dijo que se le había acabado la batería. Pero el peritaje demostró que fue apagado manualmente a las 21:55 y encendido otra vez a las 22:40, justo antes y después del asesinato. También mintió sobre su conocimiento del paradero de Salvador esa noche. Dijo que no sabía dónde estaba, pero los mensajes demuestran que habían hablado incluso mientras él estaba dentro del edificio. A medida que la policía reunía más pruebas, surgía una imagen inquietante. María Jesús no solo había planeado el crimen, sino que había usado su fe como herramienta de manipulación. A Salvador le prometía amor y una vida juntos. A los demás mostraba devoción y humildad. Era una máscara perfectamente ajustada. Pero detrás de esa imagen se escondía una mujer dispuesta a todo por eliminar al hombre que ya no le servía, ya sea por amor, por dinero o por venganza. Pero, ¿fue Salvador una víctima manipulada o un cómplice voluntario? Algunos informes psicológicos indicaban que él sufría de dependencia emocional, una condición en la que la necesidad de aprobación y afecto puede llevar a una persona a extremos impensables, pero otros lo describieron como un joven con suficiente autonomía como para saber lo que hacía. En cualquier caso, no actuó solo. Y lo más perturbador es que incluso después de su detención, Salvador siguió creyendo en las palabras de María Jesús. En una de las cartas que le escribió desde la cárcel, decía: «Dios sabe que todo lo hice por amor, y tú me dijiste que estábamos haciendo lo correcto. Dos sospechosos, dos versiones, un solo crimen, y la verdad aún por descubrir». ¿Quién controlaba realmente el plan? ¿Fue Salvador el brazo ejecutor de una mente más oscura? ¿O ambos compartían la responsabilidad de un asesinato que parecía una liberación para ellos, pero una condena eterna para la víctima? Cuando un crimen se planeó con cuidado, los detalles más mínimos pueden marcar la diferencia entre la libertad y la prisión. En el caso de Antonio Navarro, la investigación policial fue una carrera contra el tiempo y contra la manipulación. Los investigadores tenían dos sospechosos, pero necesitaban pruebas irrefutables. Y fue en los detalles, en las mentiras pequeñas y en las contradicciones cotidianas, donde encontraron la verdad. Tras la detención inicial de Salvador Rodrigo, la policía sabía que la clave para esclarecer el crimen estaba en demostrar la implicación directa de María Jesús Moreno. Aunque las pruebas circunstanciales la rodeaban, no bastaba con señalar sus contradicciones. Era necesario construir una narrativa sólida, con evidencias físicas, tecnológicas y testimoniales que la situaran no solo como cómplice, sino como autora intelectual del asesinato de su esposo. Y así comenzó una fase intensa de análisis forense y revisión de datos. El teléfono móvil de María Jesús se convirtió en una mina de información. Técnicos en informática forense recuperaron mensajes borrados, historiales de navegación y audios que ella había intentado eliminar. En varios de esos mensajes, enviados semanas antes del crimen, hablaba con Salvador sobre un cambio de vida,
sobre acabar con el sufrimiento e incluso utilizaba frases como «Cuando todo esto termine, por fin estaremos juntos». Aunque ninguno mencionaba explícitamente un asesinato, el contexto era claro. Las conversaciones estaban cargadas de doble sentido, manipulación emocional y una sensación constante de planificación oculta. Además, se revisaron las cámaras de seguridad de las calles adyacentes al edificio de Patrick's. Una de ellas, instalada en un comercio cercano, captó una imagen clave. Salvador Rodrigo entrando por una calle lateral con la capucha puesta y guantes a una hora exacta que coincidía con el intervalo en el que se cometió el crimen. Esa imagen, junto con la que lo mostraba saliendo apenas minutos después, fue utilizada por la Fiscalía para demostrar la presencia del acusado en el lugar de los hechos. Pero aún más revelador fue el análisis del ADN. Aunque Salvador había usado guantes, una gota de sudor quedó impregnada en la manga de su sudadera. Esa muestra, comparada con su perfil genético, coincidía. Pero lo más devastador fue encontrar ADN de María Jesús en un objeto que no debería haber tocado. Una toalla ensangrentada encontrada en la basura del piso. Esa toalla tenía restos de sangre de Antonio, mezclados con células epiteliales de María Jesús. Ella no pudo explicar cómo su ADN había llegado allí. Afirmó que quizás la usó antes del crimen, pero el análisis determinó que los restos eran recientes, lo que indicaba que ella estuvo en contacto directo con la escena después o durante el asesinato. Otro elemento clave fue la reconstrucción de los movimientos de ambos sospechosos durante las 48 horas previas al crimen. Gracias a la geolocalización de sus móviles, se supo que se habían reunido en un parque de las afueras de Valencia la noche anterior. Allí estuvieron más de 2 horas. Las cámaras del ayuntamiento registraron la llegada y salida de sus vehículos. Cuando se les preguntó sobre esa reunión, ambos mintieron. María Jesús dijo que solo fue a pasear. Salvador afirmó que no recordaba haber estado allí. Mentiras que solo añadían peso a la hipótesis de conspiración. El fiscal del caso, al construir la acusación, estructuró el relato en 3 actos. Primero, la preparación psicológica de Salvador. Segundo, la coordinación logística del crimen. Y tercero, la manipulación emocional de la escena para simular un robo fallido. Cada paso, según los investigadores, fue orquestado por María Jesús. Ella eligió el momento, facilitó el acceso, se aseguró de que su esposo estuviera desprevenido y luego ayudó a encubrir al autor material. Pero la prueba más impactante no estaba en los teléfonos ni en las cámaras, estaba en el testimonio de una tercera persona, un excompañero de María Jesús, con quien había trabajado en una tienda años antes, se presentó de forma voluntaria ante la policía. Dijo que 2 meses antes del asesinato, ella le había preguntado cómo conseguir veneno indetectable. Al principio pensó que era una broma, pero cuando insistió en que era para matar ratas, algo le pareció extraño. Después del crimen, recordó aquella conversación y decidió hablar. Su declaración fue clave para establecer la premeditación. Con todas estas pruebas, la policía arrestó formalmente a María Jesús Moreno el 30 de septiembre de 2017, 45 días después del asesinato. Durante el registro de su casa, encontraron una agenda personal con anotaciones inquietantes. Una de ellas, fechada 2 semanas antes del crimen, decía: «Confía, todo pasará, Dios lo quiere así». Otra anotación, aún más directa, marcaba el 16 de agosto con una cruz roja. «Liberación», escribió. Ese término se convirtió en una pieza central de la acusación. ¿Liberación de qué? ¿De un matrimonio? ¿De una vida que ya no deseaba? ¿O simplemente del único obstáculo entre ella y una nueva etapa? En prisión preventiva, María Jesús mantuvo su inocencia.
Contrató a un abogado penalista reconocido en Valencia que intentó construir una defensa basada en la supuesta manipulación de Salvador y en la falta de pruebas directas que la vincularan con el asesinato. Pero la acumulación de evidencias hacía que esa estrategia resultara débil. Salvador, por su parte, pasó por varias fases. Primero negó todo, luego reconoció su participación y finalmente intentó culpar completamente a María Jesús, alegando que ella lo había controlado mentalmente. Los informes psiquiátricos no detectaron trastornos graves en ninguno de los dos. María Jesús fue diagnosticada con rasgos narcisistas y un alto grado de frialdad emocional. Salvador, con dependencia emocional y baja autoestima, pero totalmente consciente de sus actos, lo que confirmaba una hipótesis inquietante. Ambos sabían lo que hacían, y ambos actuaron con una finalidad común. El crimen de Antonio Navarro ya no era solo una tragedia familiar, era un acto de traición calculado, con un guión que había sido escrito por dos personas que, paradójicamente, se decían creyentes. La policía cerró la investigación convencida de que la verdad estaba en los detalles y que estos habían hablado con claridad. Cuando dos personas acusadas de asesinato se sientan en el banquillo, la verdad se convierte en un arma, y en este caso, el juicio no fue solo una búsqueda de justicia, fue una guerra de versiones, una batalla psicológica entre culpables que se culpaban mutuamente y una lucha en la que la víctima, Antonio Navarro, ya no podía defenderse. El veredicto dependería de quién mintiera mejor o de quién tuviera más miedo de la verdad. El juicio por el asesinato de Antonio comenzó oficialmente en enero de 2020, más de 2 años después del crimen. Durante ese tiempo, los abogados de ambos acusados prepararon sus defensas, mientras la Fiscalía acumulaba pruebas demoledoras. María Jesús Moreno y Salvador Rodrigo fueron acusados de asesinato con alevosía, premeditación y ensañamiento. Ambos se enfrentaban a penas que podían superar los 25 años de prisión, pero desde el primer día, la estrategia de cada uno fue clara: culpar al otro. Salvador fue el primero en declarar. Su abogado construyó una imagen de él como una víctima psicológica, un joven manipulado por una mujer mayor, devota, que utilizó la religión y el amor para convencerlo de cometer un crimen. Durante su testimonio, Salvador se mostró nervioso, tembloroso, pero también convencido. Dijo que nunca quiso matar a nadie, que María Jesús le hizo creer que Antonio era un monstruo y que todo lo que hizo fue por amor. Según él, aquella noche no planeaba matar a Antonio. Dijo que fue María Jesús quien lo llamó y le pidió que fuera a su casa porque su esposo se había puesto violento. Cuando llegó, según su versión, Antonio lo agredió primero y él reaccionó en defensa propia. Pero las 8 puñaladas, la precisión de las heridas y la falta de lesiones en Salvador hacían que esa historia se derrumbara por sí sola. La Fiscalía fue implacable. Mostró los mensajes intercambiados entre Salvador y María Jesús antes del crimen, las imágenes de él entrando y saliendo del edificio y las inconsistencias en sus declaraciones. También expuso el móvil económico detrás del crimen, el seguro de vida de Antonio, del cual María Jesús era la única beneficiaria. Pero lo más impactante fue el testimonio de una perito en psicología criminal. Según ella, María Jesús presentaba un perfil de manipuladora estratégica, capaz de modificar su comportamiento para conseguir lo que quería. Describió cómo utilizó el discurso religioso, el victimismo y la seducción para influenciar a Salvador y convertirlo en su cómplice. Cuando llegó el turno de María Jesús de declarar, el ambiente en la sala cambió. Apareció con un rosario en la mano, vestida con sobriedad y con una expresión serena. Negó todas las acusaciones. Dijo que no tenía nada que ver con el crimen, que amaba a su esposo y que nunca quiso su muerte. Según ella, Salvador actuó solo. Afirmó que él la había acosado durante meses
que ella intentó rechazarlo, pero él se obsesionó. Dijo que el día del crimen no sabía que él iba a presentarse en su casa y que se enteró de todo cuando vio el cuerpo de su marido. Una actuación impecable, pero que no resistió el interrogatorio del fiscal. Cuando se le preguntó por qué su teléfono estaba apagado en el momento del asesinato, no supo responder. Cuando le mostraron los mensajes de amor enviados a Salvador antes del crimen, los calificó de malentendidos. Y cuando le preguntaron por la toalla ensangrentada con su ADN, dijo que no recordaba haberla tocado. Su discurso fue perdiendo credibilidad. Poco a poco, el jurado empezó a ver más allá de su rostro tranquilo. Vieron a una mujer que mentía y que lo hacía con una calma inquietante. Uno de los momentos más intensos del juicio fue cuando la fiscalía presentó un audio que María Jesús había enviado a Salvador solo una semana antes del asesinato. En él decía: «Confía en mí, todo saldrá bien, no tengas miedo, Dios nos protege». Aunque la defensa intentó impedir que el audio se admitiera, el juez lo consideró relevante. Fue una prueba emocionalmente devastadora, no solo por el contenido, sino por el tono, dulce, firme, casi maternal. Era el retrato sonoro de la manipulación. El juicio se extendió durante varias semanas. Se escucharon más de 30 testigos, incluyendo vecinos, amigos, psicólogos, forenses, agentes de policía y peritos informáticos. Todos coincidían en un punto: el crimen no fue una reacción impulsiva, fue planificado, con calma, con tiempo, con intención. María Jesús y Salvador no eran dos extraños envueltos en una tragedia. Eran dos personas que por razones distintas se unieron para eliminar a quien consideraban un obstáculo. En los alegatos finales, el fiscal no dejó espacio para la duda. Dijo: «Antonio Navarro no murió por un accidente. Murió porque alguien decidió que su vida ya no valía. Murió porque su esposa eligió otro destino y porque convenció a un joven de que matar era la única opción». La defensa de María Jesús insistió en su inocencia. Dijo que ella fue manipulada, no la manipuladora, que había pruebas circunstanciales, pero ninguna grabación del crimen, ninguna confesión directa. Intentaron sembrar dudas, pero el peso de las evidencias era abrumador. El 21 de enero de 2020, el jurado popular emitió su veredicto. Encontraron a ambos acusados culpables del asesinato de Antonio Navarro. Determinaron que el crimen fue cometido con premeditación, ensañamiento y motivado por beneficios económicos y emocionales. Salvador fue condenado a 17 años de prisión. María Jesús Moreno recibió una pena de 22 años por ser considerada la instigadora, la mente detrás del crimen. La sentencia fue recibida con alivio por la familia de Antonio, pero también con una sensación de horror, porque el crimen no solo había destruido una vida, había revelado hasta qué punto una persona puede ocultar su verdadero rostro tras una máscara de fe y devoción. El juicio terminó, pero las cicatrices quedaron abiertas. La historia no era solo la de un asesinato, era la historia de cómo una vida construida sobre la confianza puede ser destruida por una mentira, y de cómo a veces el enemigo duerme a tu lado. Durante todo este tiempo, la verdad estuvo frente a todos, pero escondida detrás de una sonrisa, de una voz suave, de una cruz colgando del cuello. María Jesús Moreno no fue solo una viuda en duelo, fue una asesina fría, calculadora, capaz de manipular, mentir y orquestar una ejecución. Antonio Navarro no murió en manos de un desconocido. Murió porque la persona que más amaba decidió que su vida ya no era útil. Cuando se cerró el juicio, la prensa la bautizó como la viuda negra de Patraix. Pero ese nombre simplificaba una historia mucho más compleja. María Jesús no actuó por pasión, como lo haría una viuda vengativa. Actuó por poder, por control,
porque su mundo perfecto estaba construido sobre una farsa, y Antonio ya no encajaba en él. Desde el primer momento, ella supo lo que quería, y supo cómo conseguirlo. Con silencio, con rezos, con falsas promesas y un peón perfecto llamado Salvador Rodrigo. Antonio Navarro jamás imaginó que su esposa, con quien compartía rezos y domingos en misa, planearía su asesinato con tanto detalle. Las pruebas revelaron que María Jesús llevaba meses organizándolo. Le hizo creer a Salvador que su vida estaba en peligro, que ella era una víctima, que él era un elegido por Dios para salvarla. Usó palabras como mártir, liberación, destino. Sembró miedo, luego deseo, luego la idea de que el amor lo justificaba todo. Para cuando Salvador cometió el crimen, ya no era un joven confundido, era un instrumento afilado. Pero lo que hace este caso aún más perturbador es lo que ocurrió después. Durante semanas, María Jesús mantuvo su papel de viuda desconsolada. Fue al funeral, lloró frente a los medios, se mostró en la iglesia rezando por el alma de su esposo, y todo mientras encubría al asesino, ocultaba pruebas, manipulaba el relato. Lo más escalofriante fue descubrir que, incluso en prisión, intentó seguir controlando la narrativa. A través de cartas, mensajes indirectos y declaraciones, quiso posicionarse como víctima de un montaje, de una confusión judicial. Negó todo hasta el final. Nunca pidió perdón, nunca mostró arrepentimiento. Salvador, por su parte, tardó más de un año en romper el vínculo psicológico con ella. En su primer año de cárcel, aún creía que había hecho lo correcto. Escribía cartas hablando de amor eterno, de sacrificio. Solo después de varias sesiones psicológicas comenzó a tomar distancia. Comprendió lentamente que había sido usado, que su papel nunca fue el de héroe ni el de amante, solo fue una herramienta. Y cuando dejó de ser útil, ella lo dejó caer. Este caso dejó heridas profundas, no solo en la familia de Antonio, sino también en la opinión pública española. Porque nos obligó a preguntarnos, ¿cuánto conocemos realmente a las personas que amamos? ¿Es posible vivir años al lado de alguien sin saber lo que oculta su mirada? ¿Y hasta dónde puede llegar la manipulación cuando se disfraza de afecto? El asesinato de Antonio Navarro fue un crimen sin redención. No hubo un momento de duda, no hubo un impulso. Fue una decisión, fría, calculada. Cada detalle, cada mentira, cada movimiento formaba parte de un guión macabro. Y lo más triste es que él nunca lo vio venir. Creía en el amor, en la rutina, en el perdón. Creía que los problemas de su matrimonio eran normales. Nunca pensó que lo querían muerto. María Jesús, en prisión, ha mantenido siempre su versión de los hechos. Dice que la condenaron por prejuicios, por su forma de ser, por no reaccionar como esperaban. Dice que todo fue una trampa, pero las pruebas, las llamadas, los mensajes, los testimonios, la sangre, todo la señala. Y el jurado lo entendió. Por eso, cuando se dictó sentencia, lo hicieron con unanimidad. No había dudas. En entrevistas posteriores al juicio, algunos investigadores admitieron que lo más difícil no fue encontrar pruebas. Fue aceptar que alguien con ese perfil tan común, una mujer mayor, religiosa, sin antecedentes, pudiera planear algo tan cruel. Dicen que nunca olvidarán su expresión durante los interrogatorios. Nunca parecía nerviosa, nunca lloró realmente. Solo actuaba, siempre actuaba. Hoy, Antonio Navarro descansa en un cementerio de Valencia. Su familia lucha por mantener vivo su recuerdo, alejado del morbo mediático. Quieren que se le recuerde por su bondad, por su trabajo, por su humanidad, no por la forma en que murió. Pero su historia nos deja una advertencia poderosa. El mal no siempre grita, a veces susurra. Se disfraza de ternura, se arrodilla en misa y espera el momento justo para actuar.
La historia del crimen de Patrick's no es solo un caso policial, es una tragedia moral, una advertencia, una muestra de cómo el amor puede ser usado como excusa para destruir y de cómo la justicia, aunque tarde, puede desenmascarar incluso a quienes esconden su crueldad detrás de un crucifijo. Y ahora te toca a ti. ¿Lo viste venir? ¿Desde qué momento empezaste a sospechar de María Jesús? ¿Te habrías dejado engañar por sus lágrimas? ¿O crees que Salvador también es igualmente culpable? Comenta aquí abajo lo que piensas. Tu opinión, como siempre, forma parte de esta investigación compartida. Porque aquí, en Escena del Crimen, no solo contamos historias. Las vivimos, las analizamos y te invitamos a ser parte de ellas. Nos vemos en el próximo caso. Pero recuerda, a veces el culpable no está escondido, está justo frente a ti, sonriendo, como si nada.